la puta España. Soy un terrorista, ¿qué le vamos a hacer? Todos defendemos un único ideal. Mata facha, mata facha, mata facha, soy yo. Esto que ves es la puta España. Soy un terrorista, ¿qué le vamos a hacer? Todos defendemos un único ideal. Mata facha, mata facha, mata facha, oi. Mata facha. Bueno, haupa, gultzakako lagun guztixoi. Hemen gaz, urteroko zita bati ekiteko prest, Rupi eta Bixok. Haupa, Rupi. Gure programa edo jarraitzen baduzue, jakingo duzue gainera data hauetan, kurtso politiko astear dauenetan, Carlos Aznarez etorri izan dela gurera. Ez dakizunentzat, Carlos Aznarez, Argentinarra euskalduna, resumen latinoamerikanoko zuzendarixa, eta, alor komunikatiboan lan egitez gain, militantea ere bada, eta esaten dugun bezala, hots kualifikatu bat, munduko eta abiaialako bereziki egoera geopolitikoari buruz berba egiteko. Gainera, urriaren 12 honen bueltan gabitzela, ikuspuntua bertan jarriko dugu, eta ea zer irtetzen dan. Nada, Carlos, ongi etorri. Arratsaldeon, ¿qué tal? Nada, pues decía que en perspectiva el 12 de octubre, para muchos el Día de la Raza, para muchos el Día de la Hispanidad, pero bueno, el Día de la Resistencia y el Día de la Resistencia de los Pueblos y de los indígenas también. Hace 500 años, 1492, ¿no? Después de caer en Granada, creo, pues empieza el Imperio Español. Imperialismo, saqueo a sangre y fuego, colonialismo y un genocidio. Y hoy en día, pues 500 años después... Desgraciadamente todo sigue vigente, tanto los nostálgicos de aquel imperialismo, que esa onda reaccionaria del Estado español ya incidiremos en otro programa, ahora venimos a hablar de otra cosa, pero también, como no dejaremos de hablar de Palestina, aunque esta vez nos vayamos a centrar más en Abya Yala. Genocidio... Nuevas formas de imperialismo, nuevas formas de saqueo, extracción y... Pero bueno, el colonialismo al final, punta de lanza. O sea, que eso nos une y pues... Pero también luchas y procesos y pueblos en resistencia también. Claro, donde hay colonialismo y ataque, pues los pueblos se organizan y para ello tenemos a Carlos. Sí, en realidad nosotros lo caracterizamos como un proceso de recolonización, que por supuesto nos pone otra vez 500 y pico de años para atrás, porque se dan los mismos métodos, el mismo racismo, la misma depredación de la tierra y también obviamente el mismo genocidio, en algunos casos genocidio social y en otros casos directamente el aplastar a sangre y fuego a las rebeliones populares que hay en todo el continente. En este momento estamos precisamente en un periodo de rebeliones, de respuestas de los pueblos en Ecuador, en Perú, en Argentina, también en Paraguay y por supuesto en los pueblos originarios. Estamos viviendo en este momento toda una alza del pueblo mapuche reclamando sus tierras y luchando contra el racismo de Boric y compañía, un racismo que incluso es mayor que el que aplicara el gobierno derechista de Piñera, en nombre de una izquierda y con la anuencia también de partidos comunistas que apoyan a esa izquierda cuando tienen que defender un puestito en el Parlamento. O sea que estamos en un momento de alza, pero de mucha lucha, pero también de mucha derechización de la política institucional. O sea, se da el caso de gobiernos, el caso de Argentina es más simbólico, digamos, que llegan con el voto de la gente, o sea, no con un golpe de Estado, no con un golpe parlamentario, como es el caso de Perú, pero en Argentina es evidente que Milei ganó con votos de sectores, incluso de sectores de la clase baja también. Hoy no se da... El voto de la juventud, el voto bronca sí, también. Sí, el voto ¿no? bronca, también por todas las trastadas y todos los errores cometidos por el progresismo. Esto ya lo hemos hablado en otro momento. Pero
hoy estamos en otra circunstancia. Hoy la bronca está creciendo abajo contra Milei. Por estas horas incluso se le ha caído el principal candidato para la elección del 26 de octubre. Viene de perder la elección de la provincia de Buenos Aires. Hay bronca en la calle, o sea, manifiesta incluso por los que lo votaron, que ahora dicen nos equivocamos. Bueno, es que les prometieron que iban a tener el látigo y al final lo que han puesto es la espalda, claro. Sí, sí, por supuesto. Y en ese sentido, bueno, es positivo que a 2 años de un gobierno que nos ha saqueado, nos ha hundido como país, nos ha entregado la soberanía, ha generado una represión encadenada por parte de la policía, la gendarmería. Los más golpeados han sido y son los jubilados y jubiladas, los pensionistas, que todos los miércoles salen a la calle a pelear y que han sido el bastión que ha provocado que el resto empiece a pelear, porque al principio parecía que estuviéramos todos cloroformados, una sociedad que no respondía al saqueo, que no respondía a los despidos. Los jubilados, precisamente, y los salieron a la calle, los jubilados fueron los que salieron a la calle, y hoy están acompañados por mucha gente que está ya que ha tocado fondo y no puede tolerar más esto. La salida se va a dar vía electoral, que no es la mejor porque se va uno, viene otro, y el otro que viene es progre cuando está abajo, pero cuando sube dice que no puede hacer lo que tenía que hacer. ¿Cómo nos suena? Y después arma todo de tal manera que viene la derecha a tratar de decirle a la gente, no, nosotros lo vamos a hacer, todo eso lo vamos a hacer. No lo hacen y es un ciclo interminable. El ciclo electoral de la democracia burguesa es interminable. Lamentablemente los pueblos todavía en algunos países no están para voltear y asaltar el poder, voltear al gobernante derechista y asaltar el poder en serio y gobernar realmente con ideas... sí, al derechista y al pseudoderechista tipo Boric. Exactamente, exactamente. O sea, eso tenemos en Argentina. Después tenemos Ecuador, donde otra vez se está repitiendo algo que vimos en el gobierno de Lenín Moreno. Hay un paquetazo del Fondo Monetario Internacional, hay una decisión del gobierno fascista de Noboa, narcofascista de Noboa, porque el padre de Noboa es un multimillonario, igual que su hijo, pero que además es el gran exportador de banano, de plátano, y entre el plátano iban toneladas de cocaína para los Estados Unidos y otras drogas más, pero como hay una impunidad total, mientras Trump dice que combate el narcotráfico... En Venezuela, claro. En Venezuela entra la droga por el lado de Ecuador. Por eso Ecuador lo preservan e incluso Noboa le abre la puerta ahora para montar bases militares que Correa había quitado a los norteamericanos. Pero la CONAIE, la Confederación Nacional Indígena de Ecuador, se ha levantado, se ha rebelado. La excusa ha sido el aumento, el quite del subsidio al combustible, al diésel. Esto hace que suba el combustible y que suba toda la cadena de precios alimenticios, medicamentos. Entonces la gente que ya venía con una situación económica muy, muy para abajo, se ha levantado. Y lo hace a través de las asambleas de los pueblos originarios, de la CONAIE, que tienen un sistema de lucha muy especial. Ellos van rebelándose escalonadamente. Se levanta un pueblo en una provincia, se levanta el otro al día siguiente, el otro. Hoy hay 11 provincias en pie, cortando rutas, bloqueando caminos, haciendo barricadas de todo tipo. Y esas 11 provincias el gobierno les ha contestado con militarizarlas y decretar el estado de excepción, por lo cual hay mucha represión interna, mucha detención. A cada detenido se lo acusa de violar la ley antiterrorista, se lo acusa de terrorista, que es la moda hoy en todo el continente. Y además se los manda a cárceles tremendas, que son las cárceles donde están los grupos de los cárteles de la droga, que se matan entre ellos en las cárceles. El otro día mandaron a 5 detenidos por cortar una ruta a una cárcel donde habían matado 23 el día anterior en una pelea entre el cártel A y el cártel B.
¿cuál es el futuro de esta situación? Que la CONAIE va a seguir para adelante. Ayer estos días ratificó otra vez el paro por tiempo indefinido. Se van a seguir levantando más provincias y es muy probable que termine, ya lo han dicho los dirigentes, en Quito, tomando Quito, la capital de Ecuador. Cuando pasó esto con Lenín Moreno, hubo muchos muertos en todo el escalonamiento, pero cuando llegó a Quito la gran movilización, Lenín Moreno y el ejército tuvieron que retroceder y negociar que no se aplicara el paquetazo del Fondo Monetario. Después, como siempre hacen los políticos burgueses, se las rebuscan cuando la gente vuelve a sus pueblos y tal, para meterte el paquete por otro lado. Sí, de fiar no son. Exacto. Hay otro fenómeno interesantísimo. Casualmente, en este 12 de octubre, mostrar que hay un damero de muchas rebeliones es interesante, ¿verdad? En Perú se está dando el fenómeno que también está recorriendo América Latina y yo creo que el mundo, que es el tema de la generación Z. La generación Z nace en Nepal, son jóvenes que se levantan contra el gobierno de izquierda en Nepal, que había derrotado al rey después de una larga guerrilla, una izquierda comunista que gobernó mal, no palió el hambre de la gente, sobre todo la gente joven, quedó muy marginada y se levantó una rebelión juvenil, se hicieron llamar Generación Z, la generación del último del abecedario, los jóvenes, más jóvenes, y lograron una revuelta, imponer su criterio y voltear al gobierno, y que hoy asumió una mujer que ya llamó a elecciones, pero con la participación del movimiento juvenil en pleno. Antes estaba prácticamente proscripto. Esta figura la toman primero en Perú, los jóvenes de Perú, para rebelarse contra el gobierno de Dina Boluarte. Dina Boluarte, recordemos que llegó al gobierno, era la vicepresidenta de Pedro Castillo, el gobierno legítimo, con errores. Pedro Castillo, maestro de escuela, que era muy buen maestro, pero para gobernar tuvo muchas dificultades y se rodeó de gente que le comió el gobierno, entre ellos su vicepresidenta Dina Boluarte. Ahí hubo un golpe palaciego, parlamentario, presidencial, vicepresidencial, y quedó Dina Boluarte como presidenta. Quien gobierna en realidad es el Parlamento, que está derechizado con los diputados de Fujimori, del fujimorismo clásico, y bueno, ha habido represión, ha habido negociados con la megaminería, las grandes corporaciones, que Castillo casualmente cae por eso, porque no le iba a renovar la licencia a las corporaciones mineras. Ha habido represión, ha habido muertos y sobre todo ha habido marginación al pueblo trabajador, al pueblo humilde y a los jóvenes. Estos son los que hoy, a diferencia de otras veces en Perú, que son el campesinado, que viene del Puno, de las localidades más indígenas, hoy jóvenes pobres, de barrios pobres, de los alrededores de Lima, encabezan una movilización que se da todas las semanas, los fines de semana. Cada vez son más jóvenes incorporados a la lucha. A ver, quiero preguntar yo desde el desconocimiento total, sí, y cogiéndolo con mucho cuidado. Los jóvenes, las reivindicaciones que tienen, quiero decir, ¿tienen riesgo de estar asumiendo igual la agenda reaccionaria o son jóvenes... Tipo revolución de colores. ¿Tipo claro, revolución de colores? O lo pregunto desde, vamos... Sí, sí. Pregunto desde Bilbao, Centro Imperialista. Es la pregunta que nos hicimos todos de cuando empezó este movimiento. Incluso en Nepal también nos preguntábamos eso. Es un grupo de jóvenes muy numeroso donde hay de todo. Incluso jóvenes llamados libertarios, al estilo Milei. No. O sea, predomina un grupo de jóvenes anarquistas y de izquierda, predomina. Pero adentro tienen también el caballo de Troya de este mal llamado libertarismo. Las reivindicaciones son populares, o sea, resolver el tema de las pensiones para los jubilados,
que tiene dos aspectos. Uno, que los viejitos cobran cada vez menos, y otra, que ahora va a salir un decreto en el cual los jóvenes tienen que empezar a aportar, trabajen o no trabajen, en una caja de jubilación de por vida. Entonces los jóvenes sin trabajo, que la mayoría están sin trabajo, dicen, ¿cómo vamos a aportar si no tenemos un peso o un sol? Bueno, y esa es la situación que viven los jóvenes a los cuales el gobierno de Dina Boluarte los ha tratado permanentemente de marginar. Y lo tremendo de todo esto es que cuando salen a la lucha, semanalmente está ocurriendo esto, salen por miles y siempre hay detenidos. Y estos detenidos se los lleva a cárceles muy, muy duras, donde impera ahí sí el narcotráfico, los grupos de los cárteles están instalados en distintas cárceles y se matan entre ellos. Hace muy poquito detuvieron jóvenes que estaban en la protesta y los llevaron a varios de esos detenidos a una de las cárceles donde el día anterior había habido 23 muertos producto del enfrentamiento entre los distintos grupos de los cárteles de la droga. O sea, hay un castigo extra contra la juventud, pero está el tema de que cada vez van a ser más, porque ahora, aparte del gremio docente que salió a la calle junto con ellos, también se han sumado trabajadores estatales que, visto lo visto, de que hay un sector que ha salido del adormecimiento de no protestar como se debía, después de muchos hechos gravísimos que ocurrieron al principio del gobierno de Dina Boluarte, donde hubo una cantidad de alrededor de 100 muertos por las protestas. Bueno, después vino un periodo que fue un impas y ahora esta juventud que sale a la calle es apoyada por otros sectores que tienen 1000 reivindicaciones incumplidas. El peligro siempre alrededor de todo esto es, bueno, pero son jóvenes que no están organizados, no hay un partido, no una organización revolucionaria, es un rejunte de jóvenes donde hay gente de izquierda, gente anarquista, pero también se cuelan obviamente los llamados libertarios. Hay un candidato político que estuvo con Dina Boluarte al principio, es un ex milico que se llama Aliaga, que Aliaga, se ven... Qué raro, apellido vasco. Sí. No, por donde pasamos no crece la hierba, ¿eh? Sí, tal cual. Aliaga es un tipo que reivindica, bueno, está contra los inmigrantes, reivindica el Perú blanco, y algunos de esos jóvenes que lo apoyan también han salido por el odio que Aliaga le tiene a Dina Boluarte porque lo desplazó en su momento, han salido a la calle. Todavía son un sector minoritario, pero hay que estar con las antenas paradas para que no pase lo que ha pasado con muchos de estos levantamientos juveniles que después terminan siendo copados por la derecha o por algún partido socialdemócrata que tiene el aparato para reconducir la protesta. Y mientras tanto, lo que me cuentan los compañeros de Perú es, no, hoy por hoy hay que apoyar esto, estamos todos cuidadosos en el sentido de diferenciar que es una protesta justa, pero que a la vez, al no tener organización popular, puede terminar en nada, enfrentarse, poner el cuerpo... Incluso peor, que sería en una deriva reaccionaria, que al final es como lo fácil, ¿no? O sea, exacto. El discurso de odio, ese marco discursivo tan pequeño en el que al final las cosas se simplifican para acabar acusando siempre de los males al más débil. Bueno, lo seguiremos con atención. Una pregunta que te queremos hacer, que ya que hemos hablado de odio entre candidatos, ¿cómo está Bolivia entre Luis Arce y Evo Morales? ¿No? Bueno, Bolivia es una tragedia, es una tragedia lo que ha ocurrido. ¿Cómo está? Que vamos a una segunda vuelta donde se enfrenta la derecha con la derecha.
una derecha que se quiere vender como más moderada y una derecha ultra, que la de Tuto Quiroga, que es un tipo vinculado a Milei y a Vox y a todo lo que a los mejores. A los mejores de la ultraderecha. La izquierda ha perdido plafón, ha perdido esta batalla producto de realmente una enemistad casi llevada al extremo entre Arce y Evo Morales. Hombre, casi no, que si le tirotean el coche, que sí, si, bueno, sí. Él casi, si no hubiera sido guillotina. Sí, si no hubiera, no, si digo casi, a agarrar de verdad. Casi porque no le ha costado la vida a uno por de eso, esos dos. Ese es el casi. Sí, pero ha sido tremendo y se cargan un proceso que tenía realmente fundamentalmente la victoria obtenida frente a un golpe militar en un año. En un año el pueblo boliviano tiró abajo un golpe militar. Y de pronto errores tremendos que se van a pagar durante años también entre Evo Morales, que debería tener más muñeca porque tiene más calles que Arce, y Arce, que usó el gobierno para reprimir al pueblo boliviano y además actos de corrupción de todo tipo puestos sobre la mesa, como si quien gobernara fueran dos de derecha. Bueno, termina con esto, que se cuela la derecha en serio y va a haber un retroceso muy grande para el pueblo boliviano. ¿Que el pueblo boliviano está preparado para enfrentar este tipo de situaciones? Sí, es verdad, porque si salió de un golpe militar tan duro como el que le dieron en su momento a Evo, es probable que se pueda salir de esto, pero por ahora hay un retroceso grande y seguramente... Bueno, ahora viene encima el ciclo del desánimo. Claro. Porque al final, claro, un golpe militar pues junta filas y disipa enemistades. Esto es lo contrario. Aquí hay una lucha en ciernes por quién tiene la culpa de este desastre, que va a pagar la clase trabajadora boliviana y la indígena, el pueblo originario boliviano, y de la que va a costar recuperarse. O sea, no dudamos que es aplastante que la clase trabajadora boliviana es mayoría, que clase trabajadora más pueblo originario boliviano es inmensa mayoría y van a retomar. Pero va a costar y va a doler. Sí. Y ese sector es el que está apoyando a Evo. Evo se ha quedado en la división con todo el sector originario que él de alguna manera tuvo durante todo su gobierno. Lo que pasa es que Evo también cometió errores durante el gobierno, no los reconoce y ha cometido el error gravísimo de no estar claro sobre cómo enfrentar a un gobierno que él mismo puso. Entonces esto no es un problema Arce, es esto, sino que vos estás tirando abajo también tu propio movimiento al no poder avanzar como candidato o por lo menos apoyar a otro que le hubieras puesto el dedo para tratar de que no gane la derecha. Sin embargo, esto no se hizo, se enquistaron en la pelea personal uno con el otro y le ha costado y le va a costar al pueblo un gran dolor. Pero yo estoy seguro que sí, que en un tiempo se van a... Porque hay organización popular, hay organizaciones campesinas, hay organizaciones que la derecha no tiene. Y le va a costar a la derecha gobernar con una parte importante del pueblo en contra, eso seguro. Y el otro tema que me parece importante es lo que pasó en Panamá recientemente, todo el levantamiento popular contra el trumpismo, contra Trump y la influencia que tiene en el gobierno de Munilo, que es el gobierno títere de Panamá, la pelea en defensa del canal, la pelea en defensa de las conquistas que había logrado el pueblo panameño con la lucha. Ahí la diferencia ¿cuál es? Con respecto a lo de Perú que hablábamos antes, que hay organización popular, política, hay un frente de izquierda que está creciendo cada vez más y que su gente está en la calle, está peleando en la calle. Y esto hay que tenerlo en cuenta para los procesos que se nos vienen encima en Abya-Yala. Y yo creo que vale decir también que todo lo que ha ocurrido con Palestina en este tiempo
toda esta lucha del pueblo palestino desde hace 100 años, pero esta apuesta del 7 de octubre del 23, ahora que se cumplen 2 años, ha sido fundamental para la izquierda revolucionaria del tercer mundo, porque nos ha puesto ante el espejo de decir, ¿por qué estamos luchando? Estamos luchando por una banca en el Congreso, estamos luchando por una concejalía o estamos luchando por una revolución que lo cambie todo. Y esto último es lo que Palestina nos ha puesto claramente sobre la superficie, porque al enfrentar al sionismo y al imperialismo yanqui, para profundizar un hecho que es revolucionario, que es la emancipación del pueblo palestino, donde no cabe la teoría de los 2 estados, que es imposible, eso le conviene a Europa y a algunos socialdemócratas o gente de la izquierda caviar, como dirían los peruanos. No hay posibilidad de 2 estados, hay posibilidad de Estado palestino porque el Estado palestino es preexistente y el otro que vino de la mano de las Naciones Unidas y de las grandes potencias es un Estado opresor, ocupante, racista, perverso y cruel. Todo esto quedó demostrado en estos 2 años y ha puesto a los pueblos del mundo, y sobre todo en Europa se da, yo le decía a un compañero el otro día que me decía, ¿por qué en Europa se da tanta movilización y en América Latina no hay tanta? Porque evidentemente la gente en Europa está harta también de sus mandatarios, de sus gobiernos, de sus instituciones que le han dado la espalda al genocidio del pueblo. Más aún, no solamente le han dado la espalda, han armado a Israel todo este tiempo y lo siguen haciendo para que se cometa este genocidio. Entonces la reacción de los pueblos, que evidentemente es muy importante, ha logrado poner primero sobre la superficie la idea de que Israel no es la víctima, que ha jugado esto siempre desde el lado israelí como las víctimas del holocausto. Si la gente del holocausto resucitara, seguramente estarían aborreciendo a Netanyahu y a su mafia gobernante. Después ha puesto también claramente el hecho de que los gobernantes no sirven para nada, que realmente juegan todos para la derecha, aunque incluso aquellos que se dicen progres juegan para la derecha porque siguieron armando a Israel, siguieron vendiendo a Israel y comprando a Israel. O sea, todo esto lo ha puesto el pueblo palestino poniendo el cuerpo. Bueno, es que el pueblo palestino es un pueblo orgulloso. Me vas a permitir retroceder hasta Panamá un momento, que son procesos que, bueno, los que tenemos una edad, conocimos de boxeador a Roberto Durán, que es del Chorrillo, Panamá, que es precisamente del canal, de donde están los yanquis allí, cómo se celebraban las victorias de Roberto Durán, mejor peso ligero de la historia, en clave nacional contra la ocupación yanqui. Y con los años de los años, pues claro, evidentemente, aunque haya un gobierno títere, entiendo que el pueblo panameño conserva el orgullo de decir, coño, esto es nuestro. Entonces, bueno, haciendo ese paralelismo, el pueblo palestino está poniendo el cuerpo, está poniendo el orgullo, está poniendo las raíces, haciendo valer que sus raíces están en esa tierra frente a la agresión terrorista ya no solo de Israel, sino del imperialismo mundial y del proyecto colonial de Estados Unidos, esta vez encabezado por Trump. Pero me da igual que esté el Partido Demócrata. Y ahora, pues bueno, hay bastante jaleo mediático igual, ¿no? Con el plan Trump y Netanyahu. ¿Cómo lo vemos? Sí, bueno, este plan es un plan mentiroso, es un plan tramposo, es un plan para favorecer a Israel, pero hay que tener en cuenta que la resistencia, toda ella, encabezada por Hamás, porque es la organización más potente de esa resistencia, pero trabajan con consenso y con aprobación de todas las organizaciones, ha aprovechado, porque el primer punto que la resistencia dice, estamos de acuerdo, lo vamos a hacer, empecemos a negociar, esta semana misma ya se juntan para negociar, es el tema de la liberación de los presos y presas de uno y de otro lado. De un lado irán más cadáveres que presos gracias a las bombas israelíes. Fuego amigo. Es al fuego amigo. Y del otro lado vendrán
torturados, golpeados los presos palestinos, cosa que se demostró en todos los intercambios, que unos salían como si vinieran de una conferencia y los otros salían como si vinieran de un apaleamiento continuo y torturas continuas. Esas son las dos murales de estas dos situaciones, la de la resistencia palestina y el pueblo palestino y la de un ejército cruel y torturador. El otro punto es la gobernanza de Gaza, donde no va a gobernar, y eso no está para nada de acuerdo a la resistencia, Mahmoud Abbas, como le gustaría, que fue el primero que aplaudió el enunciado del plan Netanyahu y Trump, sino una administración independiente donde la resistencia tenga también voz, y porque acá hay que tener en cuenta que han puesto 2 años más todo lo anterior, de lucha, que no se van a vender en 4 días, que es lo que están tratando de meter los medios hegemónicos, que jamás se rindió, y esto lo compra mucha gente también nuestra, que se guía por los medios hegemónicos y no por los medios alternativos o independientes. Bueno, y sobre todo por un análisis un poco realista de la situación. A ver, un pueblo exhausto, con una resiliencia digna de admiración, pero a la vez la certeza de que fundamentalmente lo que había ahí era una trampa política de la que jamás ha sabido salir. O sea, esos gobiernos progresistas, ese Pedro Sánchez, esa María Chivite ahí en la Mani de Palestina aquí en el Cartasuna, que organizamos junto con otras organizaciones el otro día en Iruña, claro, si jamás, como pide mucha gente, ¿no? Bueno, no sé si es petición, pero sí que como que parece que tienen la obligación de salir sacando el pecho y diciendo, no, este plan es una mierda, cada uno... Perdona, hay que ser realista, esto es política. Le han intentado poner la pelota en su tejado y hábilmente como un frontón, jamás la ha devuelto por los rehenes, que los rehenes desde el principio estaban para ser intercambiados, porque si no, evidentemente, hubieran sido ajusticiados, y ha esquivado esa trampa que ponía en peligro ese gran apoyo mundial, esa ola de solidaridad que, bueno, pues desde el más progre hasta incluso derechistas, hasta derechistas moderados, están manifestando al pueblo palestino. Totalmente. Y además lo ha dicho jamás con sus propios documentos. Tenemos en cuenta la realidad del pueblo palestino, y eso quiere decir, sabemos que el pueblo palestino está sufriendo lo indecible, pero nos está demostrando, quedándose en el territorio, y digo, no pueden ir a otro lado, pero sí esa gente que ha dicho que nos quedamos aunque nos bombardeen, no nos desplazamos más, están dando un ejemplo de decir, vamos a bancar esto hasta el final. Entonces, esta realidad jamás la tiene en cuenta y la resistencia la tiene en cuenta. El pueblo está cansado de bombas, está cansado. Ahora, eso no quiere decir que se va a rendir. Y tampoco quiere decir que jamás se entreguen las armas y que la resistencia entregue las armas. Eso no va a pasar. Eso es lo que quisiera todo el mundo colonial. Eso es lo que quisieran los que quieren que Tony Blair sea el administrador de Gaza. Fíjate vos, es como si dijeran Aznar o cualquiera de estos Estamos asesinos. Trabajando en ello. Sí. A ver, bueno, vamos a ya ir cerrando. Un proceso del que no hemos hablado, pero que está candente. Por cerrar, el tema mapuche. Sí, cerremos con los pueblos originarios de este 12 de octubre, porque 500 y pico de años después los pueblos originarios siguen luchando, y el pueblo mapuche es un ejemplo, ¿verdad? Estamos hablando de centenares de militantes en cárceles con condenas altísimas. Estamos hablando de gente perseguida, gente en la clandestinidad, sobre todo en el lado chileno, pero también en el lado argentino se da lo mismo, aunque con más fuerza en el lado chileno. Estamos hablando de gente que está en huelga de hambre, reclamando solamente, fíjate, una huelga de hambre dura, reclamando un juicio presencial, y no se lo dan. Porque el gobierno de Boric es peor que el gobierno de Piñera, y hay que decir mucho eso. Es que yo, que desde aquí mandamos un saludo a un amigo común, al Negro Suárez. Es que hay juicios que son dentro de comisaría. O sea, que las vistas es dentro de comisaría. Montan ahí una especie de sala
Y que, vamos, unas condiciones súper democráticas. Sí, los abogados cuentan, cada vez que vienen de un juicio allí en la Patagonia, cuentan cosas que no las podés creer, ¿verdad? El maltrato a los presos. El tema de la tutela judicial efectiva, pues bueno, ahí se lo pasan por el forro de los cojones, en España también. Sí. Con juicios, con testigos encapuchados, con jueces que mienten descaradamente, sin pruebas, y se meten 30 años, 40 años de condena. Ahí está el pueblo mapuche luchando, recuperando tierras a pesar de todos estos presos, y dando un ejemplo de que, como el pueblo palestino, ¿verdad? Los pueblos persistentes... Aquí en Euskal Herria nos parece muy, muy encomiable la lucha de los mapuches, ya que cristaliza de verdad el abuso de las grandes, porque al final no hay que olvidar que el pueblo mapuche, casi en la generalidad, está luchando contra grandes corporaciones multinacionales que les está robando y extractivizando el terreno. Sí. La verdad que cristaliza el abuso, el imperialismo, el neocolonialismo. No sé, desde aquí, la verdad, pues toda nuestra solidaridad, y bueno, intentaremos dar visibilidad a su lucha. Sí, y recordar que muchas de las empresas salen del Estado español, ¿verdad? Que claro, son las que van allá, pactan con el gobierno de turno y se cargan la tierra mapuche, más la derecha de los dos países, de Argentina y de Chile, que colabora con el racismo y con todos los ataques armados contra los mapuches, ¿verdad? Bueno, pues para despedirnos quedamos con eso y con la resistencia de los pueblos, tanto el palestino como el mapuche, como de las iniciativas revolucionarias de todos los oprimidos del mundo. Es que ricasco, Carlos. Gracias a ustedes. Esto que ves es la puta España. Soy un terrorista, ¿qué le vamos a hacer? Todos defendemos un único ideal. Mata facha, mata facha, mata facha, soy yo. Esto que ves es la puta España. Soy un terrorista, ¿qué le vamos a hacer? Todos defendemos un único ideal. Mata facha, mata facha, mata facha, oy. Mata facha, mata facha, mata facha, soy. Y ahora ya estamos todos aquí. ¡Que vaya esa bandera! ¿Qué coño representa los colores del país? Una unión de puños que revienta el sistema. Ya no tiene solución, esconderse o morir. Morir, morir. Y ahora ya estamos todos aquí. ¡Que vaya esa bandera! ¿Qué coño representa los colores del país? Una unión de puños que revienta el sistema. Ya no tiene solución, esconderse o morir. Morir, morir. Revienta el sistema, revienta el sistema, revienta el sistema, revienta el sistema, revienta, 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 reviéntalo. Y en este país de falsa democracia, bipartidismo de derecha, no nos podemos quedar callados, porque si no nos dejarán de lado. Puto país, puta democracia, puta España, no podemos seguir así. No pararé hasta que os pongáis encima y me chupéis los cojones. Revienta el sistema, 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 revienta, reviéntalo ya.